Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, eh, les voy a contar que este taller va a ser como un taller porque vamos a realizar algunas actividades y me gustaría mucho que si para iniciar vayan buscando una hojita y un lapicero porque vamos a hacer una actividad posteriormente, entonces, y también para que tomen apuntes porque vamos a tener algunas preguntas que de pronto van a querer recordar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre aprendiendo a envejecer. Básicamente es un tema muy amplio. Vamos a ir tratando de hablar un poquito sobre esos cambios que se van realizando al envejecimiento, conocer un poco más la parte teórica y después nos vamos a ir al plano más emocional y todo lo que es de la vida práctica. Cuando nosotros vamos a iniciar con la presentación, vamos a iniciar porque ya está, pero está en otro, no está el mismo. Un momento, no, está en otra presentación. Vamos a esperar. Bueno, inicialmente, mientras arreglamos acá los problemas técnicos, vamos a empezar a contarles sobre los cambios en la vejez. Vamos a realizar un cambiecito. Ok, pero aquí no puedo ir contando porque él va así. Bueno, estamos teniendo acá un problema técnico, pero les voy a ir contando. Bueno, inicialmente cuando hablamos de los cambios de la vejez, ¿qué nos significa nosotros a nivel de la parte física, de los cambios fisiológicos que podemos... Oh, ya apareció. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la parte física, bueno, ¿qué es la vejez? Hablamos de que hay una disminución de la capacidad funcional, ¿sí? ¿Qué pasa? Que alrededor de nuestro tiempo nosotros vamos teniendo un deterioro y va habiendo una acumulación de daños tanto celulares como moleculares que a consecuencia va a generar una disminución en nuestra capacidad física, de nuestra capacidad cognitiva, de nuestra capacidad mental. ¿Qué pasa con el tema de la vejez? La vejez no es algo lineal, o sea, no es algo que de esta manera va a ocurrir y nosotros vamos a tener ese proceso o que va a ser igual mi envejecimiento al envejecimiento de mi hermana o al envejecimiento de mis hijos. ¿Sí? Son cambios que se van dando dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de nuestra alimentación, dependiendo de cómo nosotros tuvimos, cómo fue nuestra vida en general. Entonces yo quiero que escriban en el chat para ustedes en una palabra, ¿qué sería vejez? Me gustaría que me contaran para ustedes qué es vejez en una práctica con el tema de vejez. Vamos a hacer esto como conversadito para que ustedes también tengan como conocimiento y vean qué escriben las otras personas. Vamos a ver si se animan a escribir algo, porque realmente muchas personas, bueno, si ven, veo una que escribe, doña Mari escribe soledad, doña Neila experiencia, vamos viendo, hay mucha gente, sabiduría, doña Aide, miren que empiezan una etapa muy bonita, muy bien, empiezan a ver algunas palabritas, por ejemplo, miedo, soledad, la pérdida de seres queridos. Eh, hay gente que la asocia con cosas muy negativas, enfermedad. También tenemos unas palabras positivas, por ejemplo, como autorrealización, dignidad, participación, independencia, aunque a veces nos cueste entender cuál es la independencia en la vejez, y los cuidados. Entonces les quiero contar que nosotros a los 40, 50, 60 años
70 años, a cualquier edad, es importante que nosotros tengamos un proyecto de vida. A veces pues, veo más palabritas que para mí es una experiencia y es conocimiento. Muy bien. Ahorita al final voy a leer todas esas palabritas porque muchas de ellas están muy acordes a lo que vamos a ver hoy. Resulta que es importante que nosotros generemos un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque ahora la experiencia, bueno, con los años se ha incrementado eh, la esperanza de vida casi unos 20 años. En un tiempo la gente fallecía a los 40, ahora la gente fallece después, mucho tiempo después. Ahora las personas de 60 años tienen una esperanza de vida de más de 20 años. Entonces, si nosotros desde los 40 años se nos olvidó crear una experiencia, un proyecto de vida, buscar cosas que nos apasionan o realizar algo, es muy difícil vivir esos 20 años, vivir esos 30 años, vivir más años si no tenemos alguna idea de qué queremos hacer. ¿Sí? Y entonces con eso damos entrada bueno, a cuestionarnos de pronto, nosotros tenemos un proyecto de vida, nosotros estamos realizando algo en este momento que nos apasione. En el envejecimiento habla pues de la historia que ha transcurrido alrededor del tiempo. Hablaban que para los griegos, la vejez era sabiduría. Para los romanos, al contrario, la vejez era sinónimo de pesimismo, de que las personas no eran bien vistas cuando llegaban a la vejez, no eran funcionales. En el Renacimiento, al contrario, se hablaba de que las personas cuando tenían una pérdida cognitiva, lo hablaban como, esta persona tiene contacto con la brujería porque está desubicada, entonces la gente tenía un concepto de lo senil como si fuera algo malo, como si fuera algo relacionado con cosas negativas. ¿Sí? En cambio, en el siglo XIX se empezó a entender que el envejecimiento era la sabiduría, lo que muchas de nuestras pacientes dijeron, la sabiduría, la experiencia, se encontró el patriarcado, ¿no? Como la imagen de que nuestros padres eran aquellos los que tenían el mando de la sociedad, aquellos que tenían la autoridad. Eh, Nosotros podemos evidenciarlo también en muchos casos, quiénes eran los que gobernaban los países, gente con experiencia, siempre se relacionaba. Y actualmente, para nosotros, ¿qué es la vejez? Normalmente la vejez es sinónimo de negación. Ahora a todos nos gusta quitarnos los años, ahora todos no, pero es que llegar a la vejez voy a llegar a viejo, qué pereza, con todas las enfermedades y me va a doler todo. Entonces tenemos un concepto muy negativo sobre la vejez. Ahora, quiero contarles de algunos datos de interés que nos van a ayudar a ubicarnos un poco más en cómo la gente percibe y qué es lo que es la vejez aquí. A nivel de Latinoamérica y en el Caribe, el 90% de las personas que cuidan al adulto mayor son mujeres. Y entre esas mujeres, hijas y las nueras son las que más cuidan a los pacientes. Y dentro de ese porcentaje de pacientes que cuidan, el 60% de esas personas están agotadas de ser cuidadores. Cansadas, dicen que no pueden más con las responsabilidades, que agota, y un problema es mayor, es que el 80% de esa población no puede costear el cuidado de una persona mayor. A otros factores, por ejemplo, que con el tema de la modernidad, las mujeres salimos a trabajar. Entonces, el hecho de que nosotros estemos nuevamente laborando, de que la gente haya emigrado, de que la gente haya cambiado el concepto de familia, eh, digamos que este tema de la modernización va a causar un impacto en la vejez porque eso indica que no vamos a tener personas que nos vayan a cuidar, porque ya no existe ese concepto tan marcado de las hijas que se quedaban en casa a cuidar a sus padres o los hijos que se quedaban en casa a cuidar a sus padres. El 50% de los entrevistados en un estudio que se realizó en Latinoamérica
respondieron que no tenían los ingresos económicos básicos para satisfacer sus necesidades diarias y la tercera parte de ellos ni siquiera disponía de una jubilación o una pensión. Entonces, imagínense más o menos cómo está este panorama, cómo algunas de estas cosas afectan, pero también es algo que va vinculado al componente eh, social y a la percepción que nosotros tenemos sobre la vejez. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 77% de los adultos mayores de 65 años refieren gozar de buena salud. En cambio, nosotros en América Latina, menos del 50% dice tener buena salud después de los 60 años. Entonces, miren cómo empieza a haber como unos conceptos que van muy asociados a donde vivimos, a la cultura, a la percepción, a nuestros cuidados, a nuestros hábitos. La mayoría de mujeres latinoamericanas dicen gozar de dicen que no tienen tan buena salud como los hombres. Pero hay una esperanza que es de lo que vamos a hablar hoy, porque no todo va a ser negativo, porque hay muchas cosas positivas, y es que las personas que invirtieron en generar relaciones interpersonales o vínculos emocionales tienen un mejor proceso de envejecimiento. Entonces, con eso vamos a visualizarnos de Colombia. ¿A quién se considera un adulto mayor? En Colombia se considera un adulto mayor a una persona que tenga 60 años en adelante, ¿sí? Y en Colombia, según un estudio, el último estudio que se realizó en el 2020, el 11% de la población de nosotros es adulta mayor. Pero para cosas muy tristes, el 70% de los adultos mayores colombianos no tienen pensión acá y el 22% vive en condiciones de pobreza. También se evidencia que la segunda patología más frecuente en Colombia es la hipertensión, aparte de la hipertensión, es la depresión. Entonces, antes se hablaba mucho de que la depresión se sufría en países europeos, que era un componente, los componentes de salud mental eran más visibles en Estados Unidos, en Europa, pero nos empezamos a contextualizar que la depresión es una patología que se está evidenciando mucho. Yo la evidencio mucho también en los pacientes y mucho también tiene que ver con la manera en la que nosotros percibimos la vejez, porque muchas de esas cosas que nos hacen sentir deprimidos o tristes están vinculados con lo que nosotros esperamos de nuestra vida y de pronto de esa insatisfacción que tenemos. Entonces, hay que contextualizarnos porque a veces nosotros tenemos personas alrededor que están sufriendo situaciones de abandono o a veces nosotros, desde nuestra terquedad, pensamos que nuestros hijos nos abandonan, que no nos tratan bien, pero nosotros tenemos que conocer bien qué es el abandono, porque hay una diferencia entre cumplir unas obligaciones y entre no hacer absolutamente nada. El abandono es la omisión del cuidador familiar en cumplir las responsabilidades de cuidado de una persona adulta mayor que es incapaz de atender sus propias necesidades. Esto incluye comportamientos dirigidos a no aportar medidas económicas o cuidados básicos de protección y vigilancia de situaciones potencialmente peligrosas para el adulto mayor. Aquí yo puse unas imágenes porque esto se puede evidenciar, esto lo podemos ver en nuestras ciudades. De pronto ese adulto mayor que anda por la calle solo y que dice, pero ¿por qué está por ahí caminando y sin zapatos y sin comida o pidiendo dinero en los semáforos? ¿Sí? ¿Cuál es el abandono entonces intencional? Un abandono es intencional cuando es una decisión consciente del cuidador o de la familia, de la persona, del hijo, la de no asistir a las necesidades personales básicas o reprobar a las personas adultas mayores de la satisfacción de sus necesidades básicas, no darle alimentación, no brindarle los cuidados de una cama o un espacio para que la persona pueda descansar,
eh, no brindarle los medicamentos si los tiene a mano, o negarle la visita de sus familiares, o negarle la visita o estar en un espacio limpio, no brindarle un espacio para ir al baño, porque todas estas cosas existen. El abandono involuntario, al contrario, es un fracaso que tiene la persona que nos cuida para proporcionar la satisfacción de las necesidades básicas o cuando brinda asistencia deficiente por conocimiento inadecuado para el manejo de la persona adulta mayor o por enfermedad. Por ejemplo, en este caso queden mal los medicamentos. A veces pasa que de pronto la persona no tiene conocimiento y nos da todos los medicamentos en un solo totazo. Que los medicamentos que tenemos que tomar alrededor de día nos los da todos con el desayuno. De pronto la persona no tiene conocimiento y lo hace mal, mas no es porque lo haga intencional, no es porque quiera maltratar a la persona o porque quiera hacerla sentir mal, pero a veces no tiene la información o no tiene el conocimiento de cómo cuidarte. Entonces, ¿cuáles serían esas formas de abandono en el adulto mayor? En las necesidades físicas, el descuido en la hidratación, en la alimentación, en la higiene, en la salud, en la enfermedad. Por ejemplo, lo que les decía, dar los medicamentos de manera inadecuada. No le doy los medicamentos, si tengo la insulina, no le pongo la insulina, paso 2 días sin colocarle. Estamos hablando de personas que no tienen la autonomía, o sea que son ya dependientes del cuidador. ¿Sí? Porque una cosa es que nosotros todavía podamos hacer las cosas por sí mismos y otra cosa es que alguien necesite o necesitemos de la ayuda de alguien y esa persona no me brinda un vaso de agua, llevo todo el día sin comer, la persona no me pasa los medicamentos, necesito ir al baño pero no tengo quien me pueda acercar al baño o quien me acompañe, o llevo 3 días sin bañarme porque no me puedo bañar sola, pero nadie me quiere ayudar. Necesidades afectivas y emocionales. El descuido en los vínculos afectivos y emocionales. Esto es bastante común y es no te llamo, no te visito. Pasa un mes, pasan 2 meses y mi hijo no me llamó ni siquiera a saludarme, a preguntarme cómo estoy. No sé, eh, por ejemplo, ay, no, pero es que él ya está viejo, ¿para qué lo vamos a llevar al paseo? Eso no que complica después llevarlo y él con bastón para caminar, eso por allá en la montaña, eso como, no. Empezamos a hacer a un lado al adulto mayor, a decir, no, él no puede ir porque no, que no escucha, que no come eso, que no lo llamo porque eso no entiende, me toca hablarle duro, o no, eso no le gusta el teléfono. Empezamos también a excusarnos nosotros, a empezar a aislarlos, ¿sí? A excluirlos. Y las necesidades materiales, que es la asistencia monetaria, y los elementos de necesidades primarias, tener un calzado, tener la ropita, tener cosas para mi higiene personal, una toalla, champú, jabón, todas estas crema dental. A veces se nos olvida que el adulto mayor, eh, pues hablamos de personas, vuelvo y digo, personas que estén necesitadas de un cuidado, eh, tienen sus cosas y necesitan sus cosas. No es que nunca se vayan a cortar el pelo, no es que pasen 6 meses y la persona sin poderse arreglar el pelo, sin poderse arreglar las uñas y toda la vida se arreglaba las uñas, por ejemplo. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos protegernos del abandono? Preservar la identidad y la dignidad personal. Estas son cosas que ya están estructuradas, que la ley las cobija, y es respetar la opinión, las costumbres y hábitos siempre que sean saludables. Nosotros como hijos, como cuidadores, como familiares, tenemos que respetar los gustos, los hábitos, la manera en la que la persona es, porque no por nosotros ser más jóvenes o por creer que ellos ya no están en la misma posición de hacer las cosas de manera independiente, no se les respeta. Si la persona tenía un horario establecido, desde que siempre fue una persona rígida, de levantarse a las 5 de la mañana, bañarse y prepararse su café y su desayuno, ¿por qué no le respetamos eso si
Ay, no, papá, pero ¿y para qué se levanta tan temprano? ¿Y por qué se va a bañar a esta hora? Si él lo desea y él le quiere, respetémosle sus hábitos. La alimentación, que si le gusta comer ciertas cosas, mientras sea saludable, se puede realizar. No es tampoco que si mi papá toda la vida tomó ponimalta, Coca-Cola al desayuno y es diabético, se la voy a permitir, porque tampoco son ese tipo de actividades. Pero sí tenemos que tener en cuenta de que hay ciertas cosas que sí podemos acceder a que se sigan realizando. Hay que ofrecer ayudas, hay que brindar alternativas, permitir que las personas tomen sus propias decisiones, porque ellos tienen más sabiduría y más experiencia que nosotros, iniciando por ahí. Adaptar y reforzar. Entonces, tener en cuenta la situación de salud que tienen las personas, nuestros adultos, desde su área clínica, de su área emocional, desde su área social, mental, bueno, en toda espiritual, y valorar esos logros y motivar a las personas mayores a realizar las actividades por sí mismas. Y ahorita vamos a empezar a entrar en los cuidados personales que tenemos con nosotros mismos, pero a nivel general, como cuidador, nosotros tenemos que darles autonomía para que realicen sus propias actividades y sigan teniendo una vida. Entonces vamos a iniciar con una pregunta que de pronto, ¿por qué nos da miedo envejecer? Imagínense con el panorama anterior y todo el tema que hablamos del poco salario a nivel de la jubilación, del deterioro que se genera o los posibles abandonos. Mucho, yo creo que más de uno aquí está diciendo, pues es normal que tenga miedo a envejecer con todas estas cosas que pasan. Pero ¿por qué nos da miedo envejecer? ¿Qué, en nuestro caso, cuál es su caso personal? ¿A ustedes por qué les da miedo envejecer? A mí me dan viejo envejecer las enfermedades, dice doña Emily. Bueno, y una, y empezamos la que de pronto pueda ser una de las más comunes y es la dependencia. Sentirnos dependientes de de alguien, básicamente. Porque imagínate que tengo una historia es muy contemporánea y es mi papá tuvo un accidente hace poco de la pierna y se partió la pierna. Entonces, ahorita él no se puede movilizar solo. Y tuvo que recurrir a que nosotros realicemos ciertas actividades por él o le alcancemos cierta comida, ciertas cosas, y para él eso fue un trauma porque él no estaba acostumbrado a que alguien realizara las cosas por él. Entonces empieza a ver ese miedo a tener que ser dependiente de alguien, a tener que decirle, ay, por favor, pásenme tal cosa porque yo no lo puedo hacer solo. Pero la verdad es que nosotros tenemos que entender que va a ser inevitable. En algún momento de nuestras vidas, nosotros nos vamos a volver dependientes. ¿Sí? Porque va a llegar un momento en el que vamos a necesitar ayuda de otra persona. No vamos a poder hacer las mismas cosas solos, aunque quisiéramos, y aunque nuestra salud sea perfecta, en algún momento vamos a necesitar ayuda. Entonces ahí empezamos a contextualizarnos con un mundo de, por ejemplo, ¿qué imagen tengo yo de mi vejez? Por ejemplo, cómo crecí o cuál fue las primeras imágenes que vi acerca de mis abuelos. Yo como veía que era mis abuelos, cómo era la vejez de mis abuelos. Mis abuelos siempre estuvieron acostados en la cama, sin moverse, llenos de enfermedades, o mal geniados, o por el contrario, yo vi a mi abuelo feliz, bailando, haciendo chistes, eh, era una persona familiar o era súper huraño, de esos que se quedaban allá, y no me hable, o le gritaba, o se portaba mal con las personas a mi alrededor. Todas esas cosas empiezan a afectar nuestra percepción de vejez y nuestra percepción de dependencia, porque eso fue lo que nosotros vimos desde chiquitos. Entonces, si yo vi eso desde pequeña y aparte lo refuerzo, viendo alrededor todos esos casos de vejez, y es, uy, no, esa persona está llevada allá, llena de enfermedad y toma medicamentos, o ya está en cama, o yo lo veo súper mal, pues claro, para mí, uy, qué miedo llegar a la vejez, porque vaya, las enfermedades lo tienen llevado. Entonces,
Esas son una de las cosas, o porque mi familia me presta más ayuda de la que necesito. Y en esto, yo una vez aprovecho para hacer los regaños ahí para algunos de nuestros cuidadores que a veces no dejan que el paciente haga sus actividades por sí mismo. No es que permítale que él lave su ropa, permítale que lave los platos, permítale que él haga sus actividades, porque es que él es una persona autónoma y todavía tiene conocimiento y uso de razón. ¿Cómo es posible que una persona no la dejen ir a hacer sus vueltas si todavía puede ir a realizar sus vueltas? Que usted se preocupe por él no significa que él no pueda realizar las cosas. Y eso también nos da miedo, porque si nosotros desde jóvenes vemos a nuestros hijos como, ay papá, pero usted por qué hace eso, yo no sé qué, ¿cómo imagine cómo será si nosotros, cuando nosotros llegamos a viejos y veo, uy, no, si mi hijo es así conmigo ahorita, ¿cómo será cuando yo ya no me pueda mover? No me deja hacer nada, no me deja practicar alguna cosa sola, porque entonces me voy a caer, porque me voy a cortar, porque, bueno, entonces hay que también permitir que la persona sea autónoma en sus actividades. ¿Qué otras cosas nos pueden dar miedo? Miedo a la discriminación de los hijos y en esta, realmente esta charla yo la vengo como estudiando bastante para que todos tengamos conocimiento sobre las cosas y ustedes no van a ver de cómo me afectó entender que hay unas cosas que uno como hijo hace muy mal. Por ejemplo, la discriminación que nosotros como hijos tenemos con nuestros papás cuando el papá dice algo y nosotros, ay, yo otra vez va a decir lo mismo, qué pereza. Sí, papá, ya me dijo lo mismo. A veces nosotros nos repiten 3 veces las mismas cosas los papás y uno es como, uy, pero si ya me lo dijo una vez. Entonces ese miedo que se empieza a crear como padre de que, oiga, yo ya no le puedo decir nada a mi hijo porque él de una vez empieza, ay, pero es que a usted se le olvidan las cosas, ay, pero ¿por qué repite 3 veces lo mismo? Eh, y ahora, y entender que no es eso, sino que muchas veces nosotros cuando llegamos a la adultez vamos a tener más conocimiento sobre ciertas cosas y nosotros como hijos tenemos que comprender que es la manera de ellos querer comunicarse con nosotros, que ellos de pronto ya no están tan contextualizados en los temas de ahora y van a repetir lo mismo 2 o 3 veces y está bien. Entonces, claro que va a haber miedo a discriminar, a que nos discriminen nuestros hijos si nosotros nos hemos comportado toda la vida como, ay, qué fastidio, mi papá es que cansón, siempre dice lo mismo. Entonces, ese tipo de cosas a nosotros nos afectan. Miedo a la pérdida de memoria, que nosotros tuvimos una charla acerca de todo lo que es el envejecimiento cognitivo, pero a nosotros nos da miedo tener Alzheimer, nos da miedo no acordarnos de las cosas. Para eso les recomiendo que vean la charla, pero en una medida nosotros podemos ayudarnos desde ya, desde el punto que tengamos, así usted tenga yo 20 años, tenga yo 40 años o tenga yo 80 años, a continuar fortaleciendo mi memoria. Hay que cuidarla para que no tengamos miedo porque igual ciertas cosas se nos van a olvidar. Sí o sí, porque es normal en el envejecimiento. Miedo a quedarme sola o solo, a no tener nadie con quien contar. A veces suele pasar, y más cuando de pronto nuestra pareja eh, fallece, ¿no? Y sentimos que no hay nadie que nos pueda acompañar y que nos quedamos solos. Y acá de pronto he visto mucho en consulta que nuestros pacientes dicen, más es más en las mujeres que en los hombres, es que él ya tiene, mi hijo ya tiene su vida y ellos ya están haciendo sus proyectos y pues a mí me toca quedarme acá solo. No, no me tengo que quedar yo solo acá, solo en una casa sin acompañamiento, porque yo puedo generar redes de apoyo para mi vejez, no solamente mis hijos. Rechazo. Nuestra sociedad nos dijo que la vejez es mala, es un error y hay que evitarla a toda costa. Entonces, hacemos dietas, nos ponemos botox, mejor dicho, nos aplicamos cremas, buscamos mil cosas anti-envejecimiento en las mujeres o los hombres empiezan a vestir más modernos para empezar a quitarse años porque empieza uno con ese juego de yo no me puedo ver viejo y empiezo a quitarme edad porque socialmente está mal visto estar viejo. Los prejuicios, dígame, ¿qué modelos nosotros tenemos de vejez?
de una vejez que no sea eh, esta actriz que todo el mundo, colombiana, que ahora se me olvida el nombre, Amparo Grisales, que es el ejemplo de, ay Dios mío, esta mujer quién sabe cuántos años y no envejece y que ha pasado que la Segunda Guerra Mundial y todavía sigue intacta porque hay muchísimos chistes acerca de eso. Pero aparte de ella, y que sea real, porque ella también está luchando contra su vejez, tratando de tampoco no mostrarla tanto, pero aquí ¿qué modelo de vejez tenemos nosotros? Que digamos, hoy sí, mantiene sus arrugas como son, oiga, pero tiene un conocimiento súper bueno. No, no tenemos modelos y nosotros la asociamos con soledad, con enfermedad, con pobreza, con tristeza. Bueno, todas las palabras que colocamos al principio, esas son las maneras que nosotros más tenemos acerca de la vejez. Y ahora vamos con un miedo que yo creo que todos, no solamente a los 50 años o a los 80 años, sino en general, a nosotros nos da miedo morir. Entonces, y siempre, y por ejemplo, aquí me dio para hacerle preguntas a varias, como, ¿usted habla de la muerte con su familia? Por ejemplo, le pregunta usted a su esposo, oiga, ¿y si yo me muero, si tú te mueres, qué quieres hacer? Ay, no, 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 eso mejor no. Entonces nosotros asociamos que es mejor no hablar de la muerte porque si no la llamamos, de pronto la traemos y mañana alguno se muere. Entonces para nosotros es muy feo y socialmente hablar de la muerte está mal visto, pero hablar de la muerte nos puede ayudar a vivir mejor. Porque cuando uno toca un tema tan profundo como es la muerte, empieza uno a valorar la vida, básicamente. Porque tú entiendes y conoces que yo quiero, oye, sí, yo en este momento estoy vivo y tengo salud, o yo estoy bien, y, y yo nunca me he preguntado, sí, yo de pronto, ¿qué quiero hacer cuando me muera? O sea, ¿qué quiero de pronto transmitirle a mis hijos? O una pregunta tal como, por ejemplo, mamá, y el día que tú, porque dígame quién hace esas preguntas, ¿no? Mamá, y el día que tú te mueras, ¿tú quieres que te entierre o que te cremen? No son frecuentes. Nadie las hace, pero deben estar, porque el día que uno se muere, los hijos no saben qué hacer. Oye, alguna vez de pronto mi mamá me dijo que ella quería que la cremaran y las cenizas las tiraran al río. Pero eso es como le tenemos tanto pánico a hablar de la muerte, nunca entendemos y eso nos genera más miedo, por eso la queremos como alejar, como entre más lejos esté, mejor. Pero, pero ella está siempre presente, la muerte siempre va a estar porque lo único que tenemos fijo es que en algún momento vamos a fallecer. Entonces, es mejor empezar desde ya nosotros a entender que la muerte va a estar ahí y a tener mayor conocimiento que nos ayude a nosotros a tener una mejor vida para que el día que llegue ese día nosotros nos sintamos satisfechos con lo que hemos realizado. Y acá Aristóteles decía, lo más temible es la muerte porque es el fin, pero sentirse así es natural. Entonces, claro, todos le tenemos miedo porque de ese momento hasta ahí llegamos acá en nuestra vida terrenal, pero es natural que lo sintamos porque todos vamos a morir. Entonces no es una cosa de una sola persona, es de todos. Tal vez a algunas personas les da más miedo morir no por sí mismos, sino por su familia, porque se preocupan de cómo van a quedar mis hijos, o mi esposa se va a quedar sola, o mi esposo se va a quedar solo. Pero son preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces yo los invito a reflexionar por un momento. Han preguntado qué quieren hacer cuando mueran, ¿qué, o cuál es mi concepto de muerte? Yo tengo un buen concepto de muerte y yo creo que existe algo más allá de la muerte, algo más allá. Yo creo que mi vida va a trascender, yo que voy a un plano eh, espiritual, voy al cielo, o yo creo que existe la reencarnación y vuelvo
y nazco en otra función, con otras cosas, porque esto son preguntas que nos tenemos que ir haciendo. Por eso la importancia de la espiritualidad. Muchos de nosotros empezamos cuando ya empezamos a envejecer a ir más a la iglesia, a rezar más, a empezar a hacer el rosario la religión que queramos practicar. Entonces tratamos de empezar a un proceso de espiritualidad y es como llegar a nosotros mismos y empezar a buscar nuestra salvación de alguna manera. Entonces, la importancia de la espiritualidad recae en la necesidad de liberarnos de la culpabilidad y de perdonarnos, ¿sí? La necesidad de sentirnos perdonados y de reconciliarnos. Y ahorita vamos a tratar de pensar de pronto todas esas culpas que uno empieza a cargar alrededor de la vida y uno dice como, ok, es momento de soltar. ¿Yo por qué llevo 60 años con rencor hacia mi hermano o hacia mi padre que ya ni siquiera se está vivo? Yo todavía a los 60 años, a los 70 años tengo que seguir cargando con el resentimiento y la culpa eh, o de no haberle hablado a un familiar durante toda mi vida solo por una pelea que pasó hace más de 40 años. Yo quiero seguir viviendo con esa insatisfacción porque aparte de todo es algo que nos quita espacio y que nos pesa. Entonces, son de esas cosas que a través de la espiritualidad empezamos a buscar, a entender o a perdonarnos, porque nosotros queremos irnos libres de culpas, libres de resentimiento, libres eh, de malas emociones. La necesidad de depositar nuestra vida más allá de sí mismos, buscar que lo que hicimos en esta vida trascendió, de que lo que hemos hecho alrededor de nuestra vida haya trascendido, que haya sido un granito de arena para alguien, y la necesidad de encontrar sentido a la existencia. Estas son preguntas, estas son cosas importantes que se dan a través de la espiritualidad y que nos ayudan a nosotros a tener un buen envejecimiento porque también nos ayudan a conectarnos con la satisfacción o con lo que veníamos hablando de la muerte, a sentirnos listos, tranquilos y preparados para que el día que venga yo me siento bien. Porque si yo les pregunto a muchas personas de acá si el día de hoy se mueren, ustedes se sienten felices con lo que han hecho en su vida, que si el día de hoy, hasta hoy llegué acá, yo siento que yo hice todo lo que yo quería o yo siento que yo dije todo lo que necesitaba decir, porque estas son preguntas que tenemos que ir haciéndonos. Y entonces hay unos estudios que nos hacen empezar a entender y ya empezamos a ver a qué le he invertido yo durante mi vida. Yo he intentado generar cosas, he intentado generar plata, he intentado generar apartamentos, casas, generar todo un montón de bienes, raíces, o he intentado de generar alrededor de mi vida relaciones, amistades, buenos vínculos emocionales con mis familiares, con mis hijos, con mis tíos, eh, porque ahí nos indica, estas dos diferencias nos indican la manera en la que vamos a envejecer, una vejez afectiva o una vejez económica. Y ahora las personas mayores, para ir concretando, las personas mayores no son una parte pasiva en la sociedad y tenemos que olvidarnos ya. Y hemos visto el año pasado con toda la revolución de las canas, las personas se liberaron, porque yo no puedo, ¿cómo así que el adulto mayor está encerrado en la casa y no puede hablar y no puede salir porque entonces, porque ya es adulto mayor? Se reveló la gente que tenía. Y cada vez tiene que ser más la gente que haga parte de la sociedad activa, porque ustedes tienen el conocimiento, porque ustedes saben más que el joven en muchos aspectos. Entonces voy a pasar un videíto para empezar con un tema muy chévere y es que ya nos fuimos a lo profundo y ahora empezamos otra vez a conocer ya qué son las cosas que nos van a, a poner en un punto en el que, ok, yo desde este momento, desde hoy que veo esta charla, eh, ¿qué voy a hacer para tener un buen envejecimiento? ¿Qué voy a hacer yo para tener un buen envejecimiento alrededor?
desde aquí en adelante. Vamos a pasar ese videito. En este momento te hago una propuesta concreta. Atrévete a cuestionar todo lo que has aprendido sobre envejecimiento y vejez. Haz memoria y si quieres, escríbelas en un papel, todas las sentencias, por no decir maldiciones, que escuchaste a lo largo de tu vida sobre la vejez y las personas viejas. Analízalas, ve de qué manera te influyen. Recuerda qué te decían tus abuelos sobre ella, qué te dijeron con su comportamiento. ¿De dónde surgen los miedos? No. El pánico a que tu cuerpo envejezca. Cierto, en el camino a la vejez hay enfermedad. Sí, pero no son necesariamente sinónimos. Deterioro del cuerpo. Sí, pero muy influido por la forma en que lo tratamos. Hay pobreza, lamentablemente sí, y parece que seguirá creciendo al menos en este sector. La memoria y el aprendizaje se lentifican, cierto, pero no desaparecen si nos ocupamos de ellos. Todos nuestros pensamientos negativos y positivos, las palabras que usamos para referirnos a esta etapa de la vida, tienen un gran poder sobre lo que vamos construyendo. Algunos le llaman la sentencia autocumplida. Imagina que eres participante de un maratón. Te has preparado para ello, entrenaste todas las mañanas durante meses, conseguiste una buena técnica, muy buen tiempo y has mantenido todo en orden en tus recorridos. Es muy conocido el hecho de que los grandes deportistas preparan su cuerpo, pero también su mente. Si empieza la competencia y te repites, no voy a llegar, me voy a caer, ay, otros mejor que yo ya están llegando, ay, ya me rebasaron, pues claro, muy seguramente no cumplirás tu meta, te quedarás por el camino, víctima de tus propios pensamientos negativos y dirás, sí, se los dije, no iba a llegar. ¿Cuáles son tus pensamientos en torno a tu vejez? ¿Cuáles? El bombardeo que recibimos diariamente sobre la importancia de mantenernos jóvenes es infinitamente mayor a los mensajes que nos invitan a celebrar el paso de los años. Todo el mundo quiere vivir muchos años, pero nadie quiere envejecer. Este es el panorama general en las 2 primeras décadas del siglo XXI, pero está cambiando. Los avances científicos en tecnología, medicina y áreas afines, la reducción del tamaño de las familias promovida por las políticas demográficas, entre otras razones, han contribuido a prolongar la vida, no así su calidad y mucho menos su aceptación. Por eso te invito a cuestionar, a preguntar, a decir que no estás de acuerdo, pero no dejes que se alojen en tu cerebro ideas que te van a debilitar, que te van a vulnerar. De nuestro envejecimiento, ya lo hemos dicho en otros videos, nosotros somos los responsables mayoritarios. Hay un porcentaje genético, sí. Los especialistas dicen que hasta un 30-35%. Y el resto se divide en estilo de vida, qué comes, qué hábitos nocivos practicas, tienes vida sedentaria o no. Y finalmente, la manera en que te influye el medio ambiente en que te desarrollas. A lo mejor no puedes escribir una historia diferente de tu vida, pero de lo que sí estoy segura es que le puedes cambiar el contenido a los últimos capítulos. ¿Te animas? Bueno, ¿qué tal les pareció el video? Hay un pacientico que me dijo que le quería colocar, que se les pasara el video. Les cuento que esta chica, esta señora, aparece en YouTube como Vejez Creativa y tiene infinidad de videos que les van a encantar. De todos modos, yo me encargo de hacerles pasar el videito, pero les va a encantar porque tiene demasiadas temáticas y yo creo que es ahora que estamos en casa podemos tener el tiempo para escuchar todas estas charlas que son muy interesantes. Entonces ahora ya que nos atrevamos a cuestionar estos mitos, reconciliémonos con la vejez.
porque la vejez que nosotros hemos creado puede ser cambiada, porque cada quien va a construir lo que quiere con su vida desde el momento en el que está, en el presente, ahorita. Entonces, ¿qué estoy viviendo hoy en día? ¿Cómo es mi vejez en este momento? ¿Cómo quiero yo envejecer? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Yo tenía un proyecto de vida antes, ¿cumplí mi proyecto de vida? ¿O no he hecho, o no me he cuestionado alguna vez o me he sentado a decir, yo qué soñaba, cuáles eran mis sueños, o tal vez cuáles son mis sueños ahora, cuál es mi proyecto de vida ahora, cuáles son mis pasiones y cómo puedo buscar eh, crear un proyecto con lo que tengo. Yo que he brindado a mi familia y aquí va una pregunta muy interesante porque muchas veces a nosotros nos da miedo envejecer porque nos creemos que vamos a estar solos y en realidad es que no estamos seguros de que hemos entregado lo suficiente a nuestra familia como para que nuestra familia pueda cuidar de nosotros. Entonces, ¿por qué tienes que tener miedo a eso? ¿Tú sientes que no has sido suficiente para tus hijos? ¿Sientes que no les brindaste la suficiente educación o la suficiente amor, que eso no se te va a devolver? Tienes que estar seguro de que así va a ser. Si tú has entregado amor, por eso hablábamos anteriormente de cómo ha sido mi vejez emocional o una vejez económica, porque si yo he generado toda mi vida vínculos en querer a mis hijos, en querer a mi familia, en querer a mis amigos, alguien va a cuidar de mí el día en el que yo ya no pueda. Créanme, que alguien va a estar ahí para ti, porque tú has brindado suficiente que se te va a devolver. No vas a estar solo. Entonces tratemos de preguntarnos, de pronto, si yo he brindado lo suficiente a mi familia, yo no tengo por qué asustarme de que me voy a quedar solo, porque alguien va a quererme a cuidarme. Y en esto es muy interesante porque por lo menos siempre, desde que yo era pequeña, mi papá siempre me dijo que la familia siempre era lo primero. Y a veces uno cuando es adolescente, uno como, ay, y yo quiero salir con mis amigos, y uno quiere hacer otras actividades, y llega un punto en el que uno empieza a entender, y más, por ejemplo, en el caso, en mi experiencia, que yo trabajo con adultos mayores, empieza uno a darse cuenta que en realidad cuando tú has sido un buen padre, tus hijos van a estar para ti siempre. O si no son tus hijos, son tus hermanos o tus nietos o tus sobrinos, pero alguien va a estar para ti. Entonces, o a veces no son los hijos ni es la familia, pero es el amigo o el grupo de personas con las que yo toda la vida he compartido, pero siempre va a haber alguien. Entonces, tratemos de pensar si nosotros tenemos buenos vínculos emocionales, tenemos buenas relaciones con nuestros amigos, nuestras parejas, con algunos hermanos, alguien que me apoye. Entendamos que yo tengo la capacidad de decidir sobre mi vida y de sentirme útil, porque yo soy independiente. Entonces, yo qué deseo, cómo lo quiero. Yo decido por mis cosas porque yo soy una persona autónoma. Hasta el día en el que tú ya no recuerdes nada, hasta ese día tú eres autónomo. Y tú tienes la decisión de decir, yo quiero ir a un asilo o me quiero, definitivamente yo veo que mi familia no va a estar aquí o todos viven por fuera del país, yo voy a ir a un asilo y empiezo desde ya a generar todas unas acciones alrededor de mí para que el día en el que yo ya no pueda cuidarme por mí misma, yo me voy a un asilo y yo sé que voy a estar bien. O cómo quiero mantener yo mi autonomía. Quiero vivir sola, pero tengo entonces, empiezo a preparar todas las cosas que ese lugar sea un espacio seguro para mí. Por ejemplo, si yo vivo sola y yo tengo una tina y yo sé que en algún momento me va a costar salir de esa tina porque en alguna de esos me puedo resbalar, me puedo caer, yo trato de empezar a hacer esas modificaciones en mi casa para que el día en el que yo no tenga tanta movilidad, yo me pueda desplazar fácilmente. Entonces yo tengo un baño que no tiene ese borde, que no estoy parar porque en algún momento me puedo resbalar. Empiezo a adecuar las cosas a mi alrededor porque soy autónoma y yo quiero poder movilizarme sola, porque yo no quiero que un día, ay, me tienen que llevar aquí al lado
cuando todavía lo puedo realizar. Entonces, ¿qué estás haciendo tú en este momento por mantener tu independencia? Por tener tu autonomía, por tener decisión sobre tus cosas. Que si te quieres bañar ahorita, te puedas bañar. Que si me quiero ir a hacer alguna actividad, puedo realizarla porque soy autónomo. Entonces, esta es una actividad que quiero que realicen. Por el tiempo no la podemos, es que todos la realicemos juntos, pero básicamente la idea es utilizar una hojita y en esta hojita ahí ven el manito que la voy a hacer un dibujo. Hacemos con un lapicero y colocamos, hacemos el croquis de la mano, les voy a mostrar para que vean. Básicamente es esto, ahí no se ve nada. Pero bueno, no, ni se ve. Vamos a ver si de pronto me pueden ayudar acá. Me acercan la hoja, creo que ni se nota. Yes, ahí sí se nota un poquito. Bueno, ahí hice la imagen de la mano. Creo que ahí medio se nota. Pero en la fotico, en la imagen de la diapositiva, de todos modos, ahí pueden verla. Que están y que el anular, el corazón, el índice y el pulgar. Entonces, en cada una de esas vamos a empezar a colocar, por ejemplo, ¿cuáles son nuestras cualidades? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus logros? ¿Cuáles son esas cosas que tú realmente valoras de ti mismo? ¿Cuáles son esas cosas que más te gustan de ti? Y por último, en el pulgar vamos a colocar qué cosas valoro de los demás. Y esta es una actividad que nos va a ayudar a reconocer cómo estamos viviendo nuestra, y no solamente porque hablamos de la vejez, sino es para contextualizar, oiga, de verdad, oiga, ¿cuáles son mis cualidades? Yo en este momento de mi vida que tengo tanta sabiduría, yo cuáles podría, porque cuando estamos jóvenes a uno le preguntan en el trabajo, ¿y cuáles son sus logros y qué son sus cualidades o cuáles son las cosas que más siente usted que son útiles? Pero uno las dice ahí como, ay, pero de verdad las pensamos, ¿qué es lo que yo más valoro de mí? Porque eso me ayuda a mí a entender cuáles son mis logros, cuáles han sido mis logros alrededor de la vida, qué he construido yo. Entonces, vamos a entender que existen dos clases de envejecimiento, el envejecimiento patológico y el envejecimiento positivo. El envejecimiento patológico, ¿cuál es? Yo no tengo amigos. Ay, eso yo nunca he sido de hablarme con nadie, y es que es uno para qué tiene gente, que eso no hace sino tirar chisme. Pues sí, hacen sino tirar chisme, pero también son otra cosa. Son el apoyo que usted tiene el día que usted se siente aburrido. Al menos usted va y chismosea con alguien diferente. Entonces, a mí me da igual, yo no me cuido porque igual me voy a morir. Es uno de algo se va a morir. No me tomo los medicamentos porque, eso yo ya estoy enfermo. Ya bien llevado, ¿para qué me tomo las cosas? ¿Para qué trabajo? Pues si yo estoy pensionado, ¿para qué trabajo? ¿Para qué hago algo? Yo eso ya me dedico a la vida. Claro, si uno ha tenido un ritmo de vida y de trabajo terrible, pues claro que uno quiere descansar. Pero eso no indica que yo me quede sentado todo el día y dormido y no haga absolutamente nada con mi vida. Porque entonces aquí empezamos con varias cosas que son bastante comunes y es que todos son culpables de que yo esté viejo y esté enfermo. Entonces ustedes como hijos míos, cuídenme porque es culpa suya que yo esté así. Y de malas. Me tienen que cuidar así, chocho, cansón, que no me cuido de malas. Para eso yo los tuve a usted para que me cuiden. Y pasa en algunos casos que los hijos y lo dejan a usted solo. Porque no quieren estar con usted porque, uy, ese viejo y ese abuelo tan cansón, pero es que nosotros tampoco estamos haciendo nada para estar bien. Entonces, esas son partes, entonces no tengo control sobre mí mismo, no hago actividades en el día para estar bien, no me cuido, no me peino, no me corto el pelo, todo me lo tienen que hacer hasta pasarme el vaso de agua que yo puedo ir al mismo a caminar. ¡Hija! Tráigame la agüita. ¿Qué es eso? Es que uno cree que es porque es
por un tema de autoridad o un tema de que, ay, qué pereza. No, el tema es que usted se está quedando ahí sentado, haciendo nada, y 20 años, porque usted apenas tiene 60 y la esperanza de vida va a los 90 o más. Entonces, imagínese. Yo no, 20 años más sentado sin hacer nada. Entonces, toca empezar a hacer actividades. Por eso, la Organización Mundial de la Salud habla del envejecimiento positivo, que es aquel que es el activo y el saludable. Y la persona por un envejecimiento positivo, ¿qué hace? Sabe que la acumulación de años no es un castigo, es experiencia. Y el hecho de que yo llegue a los 60 años no significa que vaya a utilizar bastón, porque hay gente que nunca utilizó bastón y no va a utilizar bastón. En la medida que yo me cuido y me hago responsable de mí, yo soy responsable de mi alimentación, de mantener controladas mis enfermedades, porque nadie las va a hacer por usted. Nadie va a sentir todos podemos cuidarlo alrededor, pero usted es el que siente el dolor. Y si usted no se cuida, pues va a sentir más dolor. Modificar lo que sí me va a ayudar a beneficiar. Entonces yo sé que si yo hago ejercicio, no me voy a entumecer. Que si yo como bien, voy a tener controlada la diabetes y la hipertensión. Que si yo tengo un buen estilo de vida, pues voy a vivir más años. Si yo soy independiente y autónomo, pues no me van a estar molestando todo el día y echándome cantaleta. Entonces, son unas por otras, pero el envejecimiento activo le indica, oye, yo todavía puedo salir a bailar, yo todavía puedo bailar, yo todavía puedo cantar, yo todavía puedo tocar guitarra. Y otros divertidos, y una que me pareció muy interesante, yo todavía me puedo enamorar, porque yo después de que ya he terminado, de pronto haya quedado viuda joven o viudo joven, o porque mi hijo, ay, es que ella, yo no entiendo por qué se quiere ir a darle la pensión al nuevo esposo o la nueva esposa. Y si la persona decidió formar su vida, volver a organizarse, uno se puede enamorar a cualquier edad. Y uno tiene derecho a volver a formar una familia o a volver a estar enamorado. Porque, ¿por qué no? No porque uno está viejo deja de sentir. Entonces, estas tres importantes píldoras, diría yo, emocionales que se nos queden grabadas hoy y las podamos llevar en lo que nos lleva la vida. Y es, yo perdono a mi alrededor, a las personas que me han hecho daño, yo perdono las situaciones que no hice bien y voy a pedir perdón a las personas a las que herí y a las que de pronto no traté bien. Porque en los estudios de los pacientes que están terminales, lo que más les da miedo de fallecer es que muchas veces no pudieron decirle muchas cosas a la familia. Entonces empieza a ver todo este ciclo a través de este proceso que es, yo nunca le dije te quiero a la persona que yo quería. Entonces aprendamos a decir te quiero desde ya. Digámosle te quiero a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestras personas, a las personas que amamos. Pidamos perdón y perdonemos. Y demos gracias por lo que tenemos en este momento. Porque es en lo que estamos, ¿no? Es dar gracias porque en este momento estamos viendo esta charla y estamos vivos y seguramente estamos bien. Y somos afortunados de que durante todo este proceso que ha sido el COVID, todavía nos mantenemos a salvo. Tenemos una pensión, tenemos salud, tenemos un servicio que nos brinda muchas alternativas para estar saludables. Entonces nos vamos con estas frasecitas. Reconoce tus cualidades, acéptate tal y como eres, acepta las emociones, cuido de mí misma, no siento vergüenza a equivocarme, así tenga los años que tenga, yo tengo derecho a equivocarme igual que un joven, igual que cualquiera. Alimento mi cuerpo y mi espíritu, acepto que no puedo cambiar a los demás y que todos somos distintos y que la felicidad nace de mí. Y acá les cierro con qué semilla quiero ser, porque cuando nosotros llegamos a la vejez, volvemos a ser semilla, volvemos a dar, es volver a dar vida, porque yo que a través de todo, esa semillita que empecé siendo cuando era un niño y crezco, llego a la vejez y vuelvo a ser esa semilla. Entonces yo que he plantado, yo que esa semilla, yo que quiero generar con eso alrededor, en mi familia, en mis amigos, yo que quiero brindar, quiero
generar a los demás? ¿Cuál es el impacto que yo quiero dar con mi proceso de vida? Entonces, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Realmente muy interesante la charla sobre aprendiendo a envejecer. Realmente hay muchos temas que yo creo que nos tocaron a todos dentro de la actividad. Y bien, muy chévere, me gustó bastante. Por ahí veo que también los pacientes han escrito que muy chévere, también estuvieron muy pendientes. Han estado escribiendo todo el tiempo. Alguien puso qué pasó, ¿no? La doctora se despidió. Pero realmente muy interesante, y que estos no son temas pues que normalmente uno toca, ¿no? Que como decías, simplemente se deja pasar, pero pues no tenemos o no nos abrimos a poder hablar de estos temas que son básicamente fundamentales en la vida. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. La doctora ya tiene el chat abierto para recibir todas las preguntas que tengan. Doña Cielo escribe 1.000.000 de gracias, importante tema, Dios los proteja. Escriben todos, excelente tema, muchas gracias, muy interesante, muchísimas gracias, doctora. Bueno, estamos, como les decía, abiertos pues a todas las preguntas que tengan. Mientras van escribiendo las preguntas, les cuento que al finalizar la charla vamos a empezar una nueva actividad, y es que les vamos a estar enviando un link para calificar el tema de la charla y hacer como una pequeña evaluación acerca de estas actividades que estamos realizando, con el fin de que de mejorar por ustedes y para ustedes, ¿vale? Entonces, para nosotros siempre son bienvenidas todas las recomendaciones que ustedes tengan. Entonces, de una vez les voy a pegar aquí en el chat en el chat de aquí de Zoom, les voy a pegar como el enlace para que ingresen y puedan ir calificando mientras van realizando sus preguntas. Hay una pregunta que dice de don Abelino Perucho, dice, disculpa, ¿era charla o taller? Bueno, don Abelino, realmente un taller es una charla que se enfoca básicamente en un tema específico y que puede tener algunas actividades prácticas. Por eso a esto también se le llama un taller. Por eso la doctora decía al inicio, es un taller, porque un taller, tenerlo en cuenta, es una charla que siempre lleva una parte práctica. Entonces, creo que con eso despejamos la duda, ¿vale? Entonces, bueno, ya estoy mirando aquí, ¿qué preguntas? Bueno, no veo ninguna pregunta, como que les quedó muy claro el tema, ¿no? Aunque yo los vi ahí muy pendientes a todos, no crean, porque yo no aparezco en la pantalla no significa que no estoy, yo estoy ahí, miren, echándoles ojito a todos. Entonces, pero doctora, bueno, básicamente yo creo que tú puedes leer ahí en el chat que todos, pues, que muchísimas gracias, que tienen pendiente, claro, que deben cambiar hábitos, algunos hábitos, muy interesante, muchísimas gracias. Bueno, si no tienen preguntas, mentira, si hay una pregunta, doña Beatriz Gómez, dice, ¿la vejez en hombre y mujer se asumen diferente? Bueno, hay ciertas cosas que sí cambian, digamos que algunas enfermedades, algunas cosas nos afectan más a las mujeres que a los hombres, eh, pero no se asume diferente porque digamos que esto la vejez no tiene un tema de sexo, ¿sí? Es un tema personal, es la manera en la que tú buscas llevar tu vejez con tus hábitos, con el cuidado de tu salud, con el cuidado emocional. Entonces,
no es diferente, el tema es más personal, es cómo tú lo llevas, es independiente, autónomo. Ok, doctora, muchísimas gracias. Bueno, ¿puedo escuchar la grabación de la conferencia? Claro que sí. La puedes escuchar al finalizar la tarde, ya va a estar colgada en el Facebook de Funcadi. Ahí pueden ya verla, repetirla y entenderla y profundizarla. Preguntan, ¿qué terapias hay para poder asimilar la vejez con mayor tranquilidad? Bueno, en ese caso, yo te recomiendo que puedas asistir a un psicólogo. El psicólogo eh, general te puede funcionar. También está el gerontólogo. Hay muchos enfoques, pero básicamente si tú tienes alguna cosa que de pronto tú quieras trabajar, es bueno que asistas a psicología y hagas psicoterapia. Ellos te van a aconsejar, te van a dar te van a ayudar a generar esas herramientas para que tú trabajes sobre las cosas que quieres mejorar. Y mira videos, les recomiendo nuevamente en YouTube envejecer, bueno, yo tengo el nombre que es Vejez Creativa, y en esa pueden ver muchos videos que hablan de una cantidad de temáticas que les va a gustar y que más los va a mantener entretenidos. Ay, qué pena, tenía el micrófono cerrado y yo aquí hablando como los locos. Bueno, Doc, gracias. Preguntan que nuevamente por la presentación va a quedar cargada en Facebook, en el Facebook de Funcadi, ahí la pueden ver. Hay otra pregunta, ¿hay alguna forma de adquirir la cultura del envejecimiento? Claro, la cultura del envejecimiento, bueno, eso es un trabajo que tenemos que hacer todos como sociedad, pero lo podemos empezar haciendo nosotros mismos. ¿Qué estamos inculcando en nuestra familia acerca del envejecimiento y cómo yo veo el envejecimiento? Entonces, con que tú cambies tu chip, la gente alrededor tuyo va a empezar a generar otra percepción de la vejez. Eso es un trabajo que tenemos que hacer todos porque precisamente estas charlas están inclinadas a eso, para que entendamos que hay muchas cosas que tenemos que cambiar nosotros para que eso empiece a generar granitos de arena alrededor. Ok. Preguntan, Doc, que si les puedes regalar el enlace del video. También podemos colgar el video en Facebook, Ok, sí, ¿cierto? Ok. Entonces el video también va a quedar colgado en Facebook para que lo puedan ver, porque aquí algunas personas dicen que quieren verlo, que quieren profundizarlo un poquito. Entonces, ahí va a quedar colgado, pues para que todos puedan tener acceso también al video, ¿vale? Así que dicen, ¿nos pueden pasar de nuevo la imagen de la manito? claro, ya vamos a mandar. Ya, espérame. Ahí está. Muy bien, ahí les están poniendo la de la manito. Bueno, me permito corregir. No va a quedar en Facebook, sino en YouTube. Qué pena con ustedes, realmente va a quedar la charla y los videos van a quedar en YouTube. Me equivoqué al decirles que Facebook. Van a quedar en YouTube, ya me acabaron de corregir. Espérate, ya la ampliamos. Espérate, dice que algunas personas no ven la imagen de la manito. No la ven porque estoy yo. Ya se las voy a ampliar. Espérenme un segundo. Ahí sí lo ven. Ahí sí van a estar viendo muy bien la imagen de la manito, cómo vives la etapa de la vejez. Entonces, dejémosla ahí un minutico mientras ya la pueden visualizar, las personas que tenían la duda con la imagen, para que le puedan tomar una fotico y se puedan quedar con esa imagen, ¿vale? Preguntan, ¿cuál es el ejercicio recomendado para
personas mayores de 60 años. Bueno, pues depende de qué tipo de ejercicio sería el que queremos. De pronto tú me dirás de algo tema cognitivo o de pronto de un tema físico, pero para los ejercicios físicos tenemos a nuestros entrenadores de Funcadi, que ellos son más que informados en lo que tienen que hacer, cuáles son los ejercicios recomendados, pero no, eso indica, ahora todo el tema de las caminatas y esos ejercicios que realizan, digamos, acá son muy buenos, pero si es a nivel cognitivo, yo te recomiendo que realices alguna actividad como sopa de letras, sudokus, juegos de mesa, rompecabezas, cualquier actividad que estimule tu memoria y te haga prestar atención en la actividad, así sea coser o alguna manualidad, para que tú mantengas la concentración. Claro que sí. Entonces, como decía la doctora, para el tema de actividad física, recuerden que muchos de nosotros, independientemente de la edad, podemos tener algunas recomendaciones especiales para realizar actividad física. Entonces, siempre es mejor estar orientado por una persona que tenga experiencia y sepa del tema, como en este caso nuestros profes de actividad física. ¿Vale? Para que no pues vayamos a hacer algún ejercicio o alguna actividad que no sea recomendable para nuestro cuerpo. Dice, hay otra pregunta, dice, se me fue. Dice que hay adultos que por no salir a caminar comentan dolores en piernas o en cualquier otro lugar de su cuerpo. ¿Se les puede creer? Hay veces que tenemos dudas. Claro, de todos modos, pues las patologías y la vejez, ustedes saben que es frecuente que nosotros tengamos bastantes dolores articulares. El tema es que sí tienen que hacer actividad física, pero con acompañamiento y si la persona está presentando dolor, pues hay que ver si realmente es por un tema de perecita o es por un tema que realmente le está doliendo. Yo sí les recomiendo que para todo este tipo de preguntas, nosotros, lo que decía la doctora Diana, tenemos un grupo grande de actividad física, son varios, entonces ellos les pueden aconsejar muy bien en estos temas cómo se puede llevar al adulto para que empiece a tener movimiento y deje de ser sedentario. Pero pues este tipo de preguntas sí nos toca con el acompañamiento de actividad física. Bueno, aquí preguntan qué diferencia hay entre el Alzheimer y demencia senil. Realmente de esto ya se hizo una charla anteriormente que está colgada en YouTube porque es un tema amplio y que hay que saber diferenciar muy bien. Puedes ingresar a YouTube y ver la charla que también la dio la doctora Jessica. Y el señor Silvestre Fajardo también nos hace una recomendación ahí y dice que en los nombres pongamos nuestros nombres, que porque a veces no nos pueden saludar porque ponemos Funcadi Talleres o soporte Funcadi y no nos logran identificar. Y eso es un error. Muchísimas gracias, don Silvestre, porque pues normalmente como ya llevamos cierto tiempo acá, pues creemos erróneamente o asumimos que ya nos conocen por el nombre y no, fíjense que no. Siempre hay personas que están ingresando nuevas y no nos hemos presentado. Entonces, la doctora Jessica se va a presentar. Hola, mi nombre es Jessica Quintero, yo soy la psicóloga de Funcadi en Bucaramanga. Y mi nombre es Diana Alejandra Escobar, yo soy médico y hago parte del equipo administrativo de Funcadi. Entonces, ahora sí, ya don Silvestre se pudo sacar la duda, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, un abrazo, que pasen un muy feliz fin de semana, todos en casita. Recuerden que el pico de la pandemia pues sigue elevado, seguimos con muchos casos, las UCI siguen llenas,